Los círculos de diálogo. Jesucristo ha enviado a sus seguidores a todos los rincones de la tierra para llevar la buena nueva de la salvación a todas las naciones, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, afirma el Papa Pablo VI, la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Y la labor ecuménica. Pero antes de anunciar la fe a los otros, hay que poner orden en la propia casa. De eso trata la labor ecuménica. El término ecumenismo viene de la palabra griega, oikos, casa, que los cristianos han empleado para designar a la Iglesia, hace referencia a los que pertenecen a la casa de Cristo, y fomenta su unidad. 1. Las comunidades cristianas. No solo los católicos son cristianos, sino todos los que han sido, válidamente, bautizados, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, es a través del sacramento del bautismo como una persona se incorpora a Cristo y entra formalmente en su casa. En el curso de la historia, muchas comunidades cristianas se separaron de la Iglesia católica. Especial importancia tienen el cisma de Oriente, que dio lugar a las iglesias ortodoxas en el siglo XI, y la Reforma en Occidente, que dio lugar a diversas comunidades, a partir del siglo XVI, luteranos, reformados y anglicanos con sus múltiples ramas y subdivisiones. La labor ecuménica busca la unidad entre todos los cristianos, de acuerdo con las diversas necesidades de la Iglesia y las posibilidades de los tiempos. El Vaticano II ha subrayado solemnemente que la única Iglesia de Cristo, subsiste en la Iglesia católica. No dice que, es, la Iglesia católica, para dejar espacio a la realidad eclesial de las otras comunidades cristianas, la Iglesia de Cristo está realizada en su plenitud en esa y en parte también en las otras iglesias cristianas, en las que se encuentran también elementos de verdad y bondad, elementa ecclesiae. Emoticono cara triste. Las piedras desprendidas de la roca aurífera son también auríferas. La preocupación por la unidad de los cristianos es algo esencial y necesario que pertenece al corazón de la Iglesia. No es un añadido, no es solo un mero apéndice, que se añade a la actividad tradicional de la Iglesia. Ha existido desde siempre, aunque se ve hoy más claramente su urgente necesidad. Al comienzo del tercer milenio de la era cristiana, ha afirmado Juan Pablo II en repetidas ocasiones, el compromiso ecuménico debe animarse con vigor renovado y ardiente. 2. La preocupación por la unidad. Se puede decir con razón que las formas de expresión del ecumenismo han cambiado notablemente en las últimas décadas. La Iglesia católica, ciertamente, siempre ha procurado ser una buena madre para sus hijos, los cuidaba, enseñaba, defendía y vigilaba sobre ellos, los separaba de todo lo que podría dañarles. Hoy, muy conscientemente, procura ser una madre buena para toda la gran familia, para los hijos cercanos y para los que se han separado, busca su amistad, trata de comprenderlos, es capaz incluso de admirar sus bienes, y está dispuesta a renovar la propia casa. El Papa Juan XXIII afirmó al comienzo del Vaticano II, la Iglesia quiere mostrarse como una madre llena de amor, bondad y paciencia, hacia sus hijos separados. Con ello, la Iglesia católica no reniega su misión de custodiar y transmitir íntegramente la plenitud de la revelación. Pero sabe que, en cuanto que está compuesta por hombres débiles, debe alcanzar una mayor conciencia de todos sus tesoros, y realizar cada vez mejor en su vida todos los valores que abarca el mensaje de Cristo. Puede ser que otras comunidades le recuerden algunas verdades que quizá no haya desarrollado suficientemente. Puede ser que otros la ayuden a renovarse, a llegar a ser cada vez más plenamente lo que es. En este sentido, no solo quiere orientar y ayudar a los demás, también quiere aprender de ellos. La unidad de los cristianos es fuente eficaz de evangelización. La labor ecuménica, por tanto, es de suma importancia para la labor misionera. Recibe impulsos muy fuertes de las religiones que piden a los cristianos dar un testimonio común del amor de Cristo en el mundo de hoy. En ese sentido, el Papa Pablo VI dijo en Bombay, 1964, al dirigirse a los representantes de las diferentes comunidades cristianas, no debemos tomar iniciativas aisladamente. Esperamos, por el contrario, que nuestros esfuerzos puedan acompañar a los vuestros, que puedan unirse a los vuestros, de tal manera que, en humildad, caridad y comprensión mutua,
podamos conjuntamente buscar y encontrar los caminos por los que un día pueda realizarse plenamente la voluntad de Cristo, que todos sean uno para que el mundo crea. 2. La Iglesia y las religiones. Otro ámbito para el diálogo constituye la relación con los que no pertenecen a la casa de Cristo, los que están, fuera, de la Iglesia, al menos visiblemente. Entre ellos, merecen especial atención los seguidores de otras religiones, que, se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. Las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo, nuestros hermanos mayores, y el Islam, están unidas entre sí por su origen común en Abraham. Por eso, es preciso superar las desavenencias y enemistades del pasado y esforzarse por alcanzar una mutua comprensión. Pero la Iglesia abraza también a todas las demás religiones y, nada rechaza de lo que en ellas hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejen un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. 1. Entre el rigorismo y el relativismo. Con respecto a las religiones se han corregido y perfilado en las últimas décadas muchos puntos de vista tradicionales en la teología católica. Apenas se encuentran en nuestros días representantes de la posición eclesiocéntrica exclusivista, que niega la salvación de quienes no pertenecen visiblemente a la Iglesia. Esa postura es descalificada hoy por muchos como insostenible, anacrónica e intolerante. Han surgido, en cambio, otros sistemas teológicos que tratan la relación del cristianismo con las religiones cayendo en el otro extremo. Para algunos, que parten de los presupuestos del teocentrismo o pluralismo teológico, todas las religiones estarían situadas en el mismo plano, todas tendrían el mismo valor veritativo. Jesucristo, por tanto, no es considerado imprescindible para la salvación. A veces, ni se le reconoce como el mediador que mejor la expresa. Se le ve simplemente como un profeta más entre los muchos que han aparecido en el transcurso de los tiempos. Las posturas pluralistas se basan, en definitiva, en un relativismo, y vienen a exigir, si se las piensa hasta el final, la destrucción de la identidad religiosa e histórica del cristianismo. Pero con la idea de que todas las religiones sean iguales, no se puede ir adelante. Una adecuada teología de las religiones no puede pasar por alto el problema de la verdad. Afirmar que todas, las religiones, son verdaderas equivale a declarar que todas son falsas. Sacrificar la cuestión de la verdad es incompatible con la visión cristiana. Lo propio de la fe cristiana en el mundo de las religiones consiste justamente en qué nos dice la verdad sobre Dios y el hombre, y qué es la religión verdadera. Hay una única verdad y una única Iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo. Se puede probablemente construir una concepción fenomenológica o empírica de la religión a partir de unos criterios que sean aceptados por todos. Pero al elaborar una teología cristiana de las religiones, no se puede pedir a los teólogos renunciar a los aspectos fundamentales de su fe. Si la teología es fides quaerens intellectum, la fe que busca entender, no se ve cómo se puede llevar adelante una reflexión teológica adecuada prescindiendo de las propias fuentes. Según el mensaje del Nuevo Testamento, ni una limitación de la voluntad salvífica de Dios a los, formalmente, bautizados, ni la admisión de mediaciones paralelas a la de Jesús parece la postura adecuada de un cristiano con respecto a las religiones. La teología opta por una tercera vía entre el rigorismo y el relativismo. Es el llamado cristocentrismo inclusivista, que parte de la absoluta singularidad religiosa de Jesucristo, y de la universalidad de la salvación en él. Aquí se ve claramente la necesidad de reflexionar acerca de la verdad, solo si la fe cristiana es verdadera, afecta a todos los hombres. 2. Jesucristo, el único Salvador. Según la opción cristocéntrica todos los hombres están ordenados a Dios, todos han sido creados a imagen suya y están llamados a unirse con Él para toda la eternidad. Para llevar a cabo ese plan salvífico universal, Dios mismo se ha aproximado gradualmente a los hombres mediante las diversas alianzas a lo largo de la historia de la humanidad. Primero realizó una alianza con Noé, que es el representante de los pueblos que no conocen al Dios del Antiguo Testamento, luego se relacionó más estrechamente con Abraham y con Moisés, de los cuales parten las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, islam y cristianismo, y por fin vino al mundo en la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho hombre, que es la alianza nueva y universal.
Esta alianza se distingue esencialmente de las otras. Es la plenitud de la unión entre Dios y los hombres. Es una alianza del Espíritu, a la cual están llamados todos los pueblos y naciones. El Espíritu puede actuar, ciertamente, en todas las religiones. En cada una de ellas pueden encontrarse semina verbi, huellas de verdad y bondad. Por eso, según la mayoría de los teólogos católicos actuales, las religiones pueden ser mediaciones de salvación para sus seguidores. Pero hay que distinguir entre la plena venida del Hijo de Dios en Jesús, y la presencia de sus semillas en quienes no le conocen. Esta presencia, siendo real, no excluye el error ni la contradicción. Hay que tener en cuenta, además, que no todas las religiones gozan de la misma perfección, sino que unas son más elementales que otras. Por ejemplo, una religión que admite la desigualdad entre los hombres, o la violencia, es mucho más limitada que otras religiones que no lo admiten. Las religiones no poseen autonomía salvífica, no salvan a los hombres por sus propias fuerzas. En cuanto que los acercan a la salvación, no pueden considerarse separadas de Jesucristo, porque el espíritu que en ellas actúa es el espíritu de Cristo. Su operación en las culturas y religiones, asume un valor de preparación evangélica y no puede no referirse a Cristo. Conduce secretamente a los hombres a Cristo y a su Iglesia, que es el lugar privilegiado de su acción. Por tanto, cuando los no cristianos son salvados, se unen a Jesucristo y también, de un modo inconsciente, al misterio de su cuerpo, que es la Iglesia. Participan hondamente en el misterio eclesial, del modo que solo Dios conoce. Las relaciones entre los cristianos y los no cristianos son fundamentalmente distintas a aquellas que guardan los cristianos entre sí. El movimiento ecuménico tiende, como hemos visto, hacia la plena comunión de los que ya pertenecen formalmente a la Iglesia de Cristo, quiere poner orden en la propia casa, renovarla y limpiarla, para que se pueda percibir más claramente su belleza. El movimiento hacia las otras religiones, sin embargo, no puede pretender la unión. No se puede pedir a una persona que construya una casa nueva, si está convencida de que en la suya se encuentran todas las riquezas que necesita. Sería un daño no solo para los habitantes de aquella casa, sino también para todos los que suelen beneficiarse, quizás sin saberlo, de los tesoros que esa casa alberga. Por esto se debe anunciar a Cristo a los no cristianos e invitarles a su casa. Al mismo tiempo hace falta un profundo respeto hacia las creencias de cada persona. En esta línea, se ha establecido, en las últimas décadas, una relación de apertura y diálogo con representantes de otras religiones. Se ha creado una atmósfera nueva, más penetrada por el espíritu y más adecuada a la dignidad de los hombres. Con respecto a las otras religiones, un cristiano busca diversas formas de integración de valores, aprendiendo unos de otros, y, radicalmente, la conversión a Cristo. En palabras de Pablo VI, las otras religiones son como, brazos levantados al cielo, brazos que expresan las ansias de Dios en el mundo de hoy. Y nosotros queremos rezar, Señor, acoge estos brazos. Y la Iglesia ante el fenómeno del ateísmo. Son muchas las personas hoy en día que no perciben una unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esa época. Ciertamente, siempre han existido hombres que han dado la impresión de no tener en cuenta a Dios, actuaban como si no existiera un ser absoluto, o nada tuviera que ver con ellos. Pero hay que reconocer como característica de nuestros tiempos una justificación radical y generalizada de esa actitud. 1. El ateísmo teórico y práctico. El ateísmo abarca fenómenos muy diversos, puede ser teórico o práctico. El ateísmo teórico incluye sistemas especulativos sobre la no existencia de Dios y es propio de los 2 últimos siglos en Occidente. Se explica, en parte, por el proceso seguido por la filosofía moderna que, al centrarse en la inmanencia, se ha cerrado a cualquier realidad que vaya más allá del propio sujeto. Los nuevos sistemas se constituyen como edificios sin ventanas. Dios no es percibido como una realidad trascendente, sino como el mismo mundo en su totalidad, panteísmo, o como la proyección de los deseos y de las necesidades humanas, Feuerbach, el opio del pueblo, Marx, un resentimiento de frustrados, Nietzsche, o la ilusión de una conciencia infantil que se niega a madurar como adulta, Freud. Actualmente ya no hay grandes combates contra la fe. Se ha extendido una actitud indiferente, una huida ante la cuestión última de la existencia, y una pereza de la conciencia moral.
El ateísmo práctico es un rasgo muy característico de nuestro tiempo. Es un comportamiento o un actuar que responde a la convicción atea y excluye toda referencia a la religión. El problema de Dios sencillamente no interesa. No se trata de un rechazo reflejo, sino de una cierta insensibilidad hacia la cuestión religiosa. No pocas personas parecen carecer de la inquietud del corazón. Parecen hasta alegres, en su nihilismo cotidiano, que no se preocupa del porqué de la vida, y no se hace la pregunta elemental por el sentido de la existencia. En efecto, el plantearse este interrogante es ya señal de que uno se revela a vivir como un animal, que no hace más que alimentarse, correr, dormir, reproducirse y morir. Pero cuando falta la relación con Dios, en el fondo, nada tiene sentido, todo es absurdo y carece de importancia, también el hecho de buscar una respuesta. En un mundo ateo, la angustia constituye la experiencia filosófica fundamental, Sartre, y el suicidio el único problema verdadero, Camus. Sin Dios, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, advierte el Concilio Vaticano II. La criatura sin el Creador se esfuma. Por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Cuando el hombre se separa de Dios, se vuelve contra su propia naturaleza. En esta situación puede conseguir ciertas metas con sus fuerzas propias, pero el resultado es siempre ambiguo. Hace pensar lo que dijo un gran teólogo del siglo XX: no es cierto que el hombre no pueda organizar la tierra sin Dios. Lo que es cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre. Dos raíces antropológicas del ateísmo. ¿Cuáles son las causas del ateísmo? ¿Dónde estalló la crisis? En esta problemática entran en juego lo mismo la Revolución Francesa que la teoría de la relatividad, las ciencias naturales que la política, la teoría de la ciencia que el psicoanálisis y, especialmente, la crítica de la religión que se realizó ampliamente en la filosofía moderna. El ateísmo teórico puede ser visto como la consecuencia extrema de la fractura entre razón y fe que ha ido gestándose paulatinamente en la cultura occidental. Pero no solo hay motivos intelectuales de la increencia, sino también actitudes morales que llevan a ella, y que se facilitan en el ambiente de nuestras sociedades consumistas. Muchas veces nos falta la tranquilidad interior para reflexionar sobre las grandes cuestiones de la existencia. Nuestra vida se ha convertido, en muchos sentidos, en un ajetreo continuo. No pocas personas sufren estrés o un cansancio crónico. La dureza de la vida profesional, y también las exigencias exageradas de la industria del ocio, traen consigo unas obligaciones excesivas, así que lo único que se desea por la noche es descansar, distraerse de los problemas cotidianos, y no esforzarse más. Todo esto puede llevar a una cierta enajenación espiritual, a la superficialidad de una persona que vive solo en el momento para las cosas inmediatas. No conseguimos pararnos para dirigir una mirada más profunda a nuestro alrededor, o a nosotros mismos. Un exceso de información también puede ser un impedimento para pensar. Vivimos en la era de los medios de comunicación. Con frecuencia no tenemos ni tiempo ni fuerzas suficientes para asimilar toda la información que recibimos de los 5 continentes. También absorbemos inconscientemente muchos miles de datos cuando, por ejemplo, nos paseamos por el centro de una ciudad. Además, en nuestra sociedad de bienestar tan saciada, los bienes materiales pueden esclavizarnos. Cuando conducen al hombre, a la idolatría del dinero, advierte el catecismo, contribuyen eficazmente a difundir el ateísmo. Esto nos hace recordar las palabras de Jesucristo: no podéis servir a Dios y al dinero. A la vez podemos observar frecuentemente una decadencia hacia lo instintivo, lo puramente sensual. Pero una persona que se deja absorber por el materialismo y el sensualismo, se embota y se ciega para lo espiritual. Uno puede acostumbrarse a casi todo, incluso a no utilizar el entendimiento para hacer las críticas más fundamentales. Entonces, es posible que Dios ya no hable en el corazón del hombre de hoy. A esta observación el mismo Concilio Vaticano II da una respuesta clara cuando afirma: la Iglesia sabe que el hombre, solicitado incesantemente por el Espíritu de Dios, nunca podrá ser totalmente indiferente ante el problema de la religión, como lo prueban no solamente la experiencia de los siglos pasados, sino múltiples testimonios de nuestra época. Siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción, de su muerte. El interrogante religioso se presenta necesariamente, de una forma u otra, en algunos momentos de la vida, y el hombre puede reprimirlo ya en sus primeros inicios.
Así, el ateísmo nunca es algo originario, implica un cerrarse ante una verdad, o ante un bien o, al menos, ante alguna inquietud o un interrogante. En la Biblia encontramos algunas reflexiones sobre la posibilidad de rechazar a Dios, y un lenguaje muy claro al respecto. Dice el insensato para sí: no hay Dios. El insensato del que aquí se habla no es el necio, sino el hombre que quiere huir de Dios. Pero de Dios no puede escapar nadie. Señor, tú me sondeas y me conoces, tú conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Me estrechas detrás y delante me cubres con tu palma. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Rechazar a este Dios, que lo produce todo en todas las cosas, y proceder como si no existiera, es algo que la Biblia no puede menos de entender como cerrazón del hombre en sí mismo y como señal de ofuscación. San Pablo atribuye a todos los hombres la capacidad de conocer a Dios por las obras de la creación, a los que no le veneran como a él le corresponde, les pide cuentas y los considera inexcusables. Porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista, Dios mismo se ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad, son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa. En la misma línea, el Concilio Vaticano II afirma que, aquellos que voluntariamente tratan de alejar a Dios del propio corazón y de evitar los problemas religiosos no siguiendo el imperativo de su conciencia, sin duda, no carecen de culpa. El proceso de la increencia guarda alguna semejanza con el de la fe. Ambas no son el resultado de un riguroso proceso racional, sino fruto de una decisión. Se ha dicho que la increencia es, una fe invertida, es, como la fe, una opción existencial. Creo porque quiero creer. Y no creo porque no quiero creer. No son solo los contenidos de la fe los que se rechazan, sino las consecuencias. Es la voluntad la que tiene la última palabra, no la razón. La raíz esencial de la increencia está en el mismo hombre. Por esto, la Iglesia reconoce la responsabilidad moral del ateísmo. Sin embargo, no atribuye sus causas solo al pecado, sino también a la realidad social compleja en la que se encuentra el hombre. Afirma que la imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones de la persona y de las circunstancias de su vida. A nosotros, desde luego, no nos compete decir nada acerca de la situación de las personas singulares, que ofrece una amplísima variedad y que, por pertenecer al misterio de la conciencia, solo es patente, en último término, a Dios. En vez de juzgar sobre los demás, la Iglesia nos hace considerar nuestra propia responsabilidad. En la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que, por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelado. 3. Hacia una solución del problema. El Concilio Vaticano II sugiere algunas indicaciones para la solución del problema de la increencia. El remedio para el ateísmo se ha de esperar bien de la doctrina convenientemente expuesta, bien de la integridad de la vida de la Iglesia y de sus miembros. Los cristianos han de dar la razón de su esperanza también a quienes niegan a Dios. Esto no es fácil, sobre todo por el hecho de que las relaciones entre la fe y la increencia no son recíprocas. Para una persona atea, el cristianismo no tiene sentido, ya que parte precisamente de lo que se niega, esto es, la realidad de Dios. Con esta premisa, todo lo que dice el creyente, sobre cualquier contenido de la fe, no puede parecer nunca más que un discurso vacío o absurdo. Ante esta situación, el creyente, por su parte, puede resignarse o experimentar la tentación de condenar rápidamente el ateísmo, sin aprender nada ni aportar nada. Pero, si alguna vez los cristianos han sufrido la tentación de apartarse de las personas no creyentes, en nuestro tiempo, después del Concilio Vaticano II, ya no es posible. La presencia de la increencia es una característica del único mundo en el que hay que anunciar a Jesucristo, y es al hombre de ese mundo al que hay que llegar. Es necesario un prudente diálogo, que, en primer lugar, puede establecerse con la cultura propia de cada pueblo. Todo menosprecio del mundo y todo desprecio de lo material es profundamente ajeno a la Biblia. Cada cultura lleva impresa y deja entrever la tensión hacia una plenitud. En ella se ofrecen diversos modos de acercarse a la realidad, a los que puede valer la pena atender. Mediante el estudio, el trabajo,
la ciencia y el arte, la humanidad se eleva a la verdad. Los cristianos deben tomar parte en la vida cultural y social, deben intervenir en todos los negocios honestos, familiarizándose con las tradiciones de los pueblos, así pueden descubrir, con gozo y respeto, las semillas de la palabra que en ellas se contienen. El terreno donde principalmente se da un punto de encuentro entre la fe y el ateísmo, es el propio hombre. Hay aspectos de la dignidad y emancipación de la persona, como la justicia social, el valor de la libertad, los derechos humanos, la solidaridad o la paz, que forman parte del patrimonio cristiano, aunque de un modo reivindicativo se hayan planteado en otros contextos. En estos campos pueden converger los ideales de los cristianos y algunas propuestas de los no creyentes. Por lo que se refiere a la doctrina propia de la fe, el Concilio Vaticano II subraya la necesidad de mostrar de varios modos que, reconocer a Dios no se opone de ningún modo a la dignidad del hombre, puesto que esa dignidad se funda y se perfecciona precisamente en Dios. La esperanza en el más allá no solo no disminuye la importancia de los quehaceres terrestres, sino que más bien refuerza su cumplimiento con nuevos motivos. El mensaje cristiano conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Por esto, el diálogo con una persona atea lleva a anunciar a Jesucristo límpidamente, mostrando la novedad de su evangelio, que es luz, energía y salvación para todos los hombres. Pero no hay que olvidar que la raíz del ateísmo está en la voluntad. Por esto, generalmente no se convierte una persona cuando escucha muchos argumentos. Estos pueden ser más o menos convincentes, pueden ayudar hasta cierto punto, pero no bastan para acoger la fe. Una persona solo se convierte, cuando cambia hondamente de actitud interior. Especialmente importante para el acceso a Dios es la rectitud de intención, seguir la propia conciencia y obrar el bien. La caridad y la abnegación ponen, en efecto, en disposición de recibir la gracia de la fe. Por esto aconseja el Starets Zosima en los Hermanos Karamazov a una persona no creyente de la siguiente manera: esfuércese por amar al prójimo de manera activa y sin cesar. A medida que avance en el amor se irá convenciendo de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Si, además, llega a la abnegación completa en el amor al prójimo, entonces ya creerá usted sin disputa alguna y no habrá duda que pueda siquiera deslizársele en el alma. Esto está probado, esto es exacto. El Concilio Vaticano II destaca, nuevamente, la importancia del testimonio de los cristianos. Para manifestar la presencia de Dios ayuda mucho la caridad fraterna de los fieles, que con un mismo espíritu colaboran en la fe del Evangelio y se presentan como un símbolo de unidad. Y una cultura de diálogo. Como los católicos no tenemos conciencia plena de todas las riquezas de la propia fe, podemos, y debemos, avanzar, con la ayuda de los demás. La verdad nunca se posee entera. En última instancia, no es algo, sino alguien, es Cristo, no es una doctrina que poseemos, sino una persona por la que nos dejamos poseer. Es un proceso sin fin, una conquista sucesiva. Santo Tomás enseña que cualquier persona humana, por erróneos que sean sus planteamientos, participa de alguna manera de la verdad. Puede existir lo bueno sin mezcla de malo, pero no existe lo malo sin mezcla de bueno. Una herejía, pues, es una verdad que se ha vuelto loca, Chesterton. Y la verdad, la diga quien la diga, solo puede proceder de Dios. Por tanto, no solo debemos transmitir la verdad que, con la gracia de Dios, hemos alcanzado, sino que estamos también llamados a profundizar continuamente en ella y a buscarla allí donde puede encontrarse, esto es, en todas partes. En otras palabras, un cristiano está dispuesto a dialogar con los demás y a aprender de ellos. Esta actitud, aparte de hacerle fidedigno ante los demás, le facilita crecer y avanzar descubriendo aspectos de su fe que no ha considerado antes. Los otros pueden ayudarle realmente a ser un cristiano mejor. De hecho, el magisterio de la Iglesia está desarrollando desde hace unas décadas una honda antropología y espiritualidad del diálogo. Hace referencia con ello a la dignidad de la persona tal como la subrayó el Vaticano II, cada diálogo encierra una dimensión global, existencial. Abarca totalmente al sujeto humano. El diálogo no es solo un intercambio de ideas. Siempre es un intercambio de dones. Consiste en dar y recibir, en enseñar y aprender. La Iglesia, efectivamente, se hace cada vez más católica, más universal, a medida que incorpora, en la vida de sus miembros,
todo lo verdadero y bueno que el Espíritu ha operado en las palabras y acciones de los no cristianos. Según el Papa Pablo VI, el clima del diálogo es la amistad. Se trata de una conversación hecha con amor que evita todo lo que puede ofender al otro y subraya lo común. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que da. Es pacífico, es paciente, es generoso. Juan Pablo II sigue explicando. Cuando se empieza a dialogar, cada una de las partes debe presuponer una voluntad de reconciliación en su interlocutor. Cada uno debe ver lo bueno en el otro, según aconseja la sabiduría popular: si quieres que los otros sean buenos, trátales como si ya lo fuesen. Así, al final de un diálogo, no hay un vencido y un vencedor, sino que hay dos vencidos por la verdad. Una cultura de diálogo presupone una disposición personal a renovarse, un respeto sincero hacia la persona del otro y la decisión valiente por dejar atrás viejos prejuicios y clichés y profundizar en la verdad. 1. Renovación personal. Para dar un testimonio convincente de la propia fe, hace falta una renovación continua. Así afirma el Vaticano II que, la conversión interior y la santidad de vida, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. Lo que vale para el trato con los otros cristianos, vale igualmente para el trato con los seguidores de las otras religiones. Todas esas relaciones no se definen solo por una preocupación por los demás, sino también por uno mismo. Cada cristiano ha de preguntarse, primero, personalmente, ¿qué testimonio de Cristo doy al mundo? No se da verdadero ecumenismo sin conversión interior. Los anhelos de unidad nacen y maduran a partir de la renovación espiritual, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad. En un segundo paso, esta renovación afecta también a las instituciones y la vida pública de la Iglesia. Según afirma Pablo VI, estas, jamás, son suficientemente perfectas, suficientemente santas, como las quería Dios. Brota, por lo tanto, una necesidad generosa y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de un examen interior ante el espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí mismo. Es significativo que Juan Pablo II invite a una purificación de la memoria a todas las personas y asociaciones. Sabemos bien que la memoria no es solo una facultad relativa al pasado. Influye profundamente en el presente. Lo que recordamos afecta, con frecuencia, a nuestras relaciones con los demás. Si hay una herida del pasado que queda en la memoria, esta herida puede llevar a una persona a encerrarse en sí misma, puede traducirse en una cierta resistencia a encontrarse de una manera serena entre los demás, y puede dificultar o impedir cualquier diálogo. Por esto, el mismo Papa ha pedido perdón al mundo, en un acto solemne, por los pecados pasados y presentes de los cristianos. 2. Profundo respeto a la libertad personal. La Iglesia lamenta que sus hijos hayan empleado métodos de intolerancia e incluso de violencia, en el servicio de la verdad. Tenemos hoy en día una conciencia más clara que en otras épocas acerca de que cada persona es imagen de Dios, y lo es, de un modo muy especial, en su libertad religiosa, que puede considerarse el núcleo de la intimidad. No debemos, bajo ningún pretexto, destruir esta imagen. Es esto lo que se intenta cuando se impide a una persona vivir según sus convicciones religiosas. La Madre Teresa de Calcuta optó, en cambio, por otro comportamiento cuando atendía a los moribundos en las zonas más pobres de la India. En sus circunstancias extremas, estos hombres no podían, a no ser por una gracia especial del Espíritu, recorrer el camino de la fe en Cristo. La Madre Teresa deseaba que todos muriesen en paz con Dios, y procuraba, en esas situaciones concretas, que un hindú muriese como un buen hindú, un budista como un buen budista, un judío como un buen judío, un luterano como un buen luterano y un católico como un buen católico. La Iglesia ha afirmado solemnemente que, la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. Ha condenado, en consecuencia, todo tipo de acciones que puedan tener sabor a coacción o persuasión deshonesta o menos recta. Y reconoce, sinceramente, que no siempre ha actuado bien. En efecto, Cristo, manso y humilde de corazón, atrajo e invitó pacientemente a los discípulos, no quería ejercer coacción sobre ellos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la actitud de respeto es más que mera tolerancia. Mientras que la tolerancia proporciona solamente el margen, necesario, para una posible convivencia entre los hombres,
el respeto apunta a la relación misma entre ellos y al desafío que supone la vida de uno para los demás. El hecho de que, la verdad se conoce por la fuerza de la misma verdad, no significa solo la descalificación de todos los actos contrarios a la libertad y al aprecio de las decisiones del otro. Implica igualmente la grave responsabilidad, para todas las personas humanas, de buscar el sentido verdadero y completo de la existencia, cada una en la medida de sus posibilidades individuales. Así, la sucesora de la Madre Teresa, que nació en la India en el seno de una familia hindú, declaró en una entrevista: conservo dentro de mí los valores más bellos del hinduismo, provengo de aquella religión, de aquella cultura. Son mis raíces, y no puedo ni debo olvidarlas. Creo que existe una verdad parcial en las demás religiones, y, por tanto, también en el hinduismo. Pero solo Cristo es la verdad. 3. Honora la verdad completa. Una persona que actúa según una auténtica espiritualidad de diálogo, intenta dar a conocer todo lo que cree, con claridad y suavidad, y adaptado a las circunstancias de cada caso. No busca compromisos baratos, sabiendo que no hay nada tan ajeno al ecumenismo como una actitud relativista o indiferente ante la verdad. El diálogo no puede basarse en la indiferencia religiosa. No debemos temer que pueda constituir una ofensa a la identidad del otro, lo que, en cambio, es anuncio gozoso de un don para todos, y que se propone a todos con el máximo respeto a la libertad de cada uno, el don de la revelación del Dios amor, que tanto amó al mundo que le dio su Hijo unigénito. Cuando los miembros de las diversas comunidades cristianas, y los seguidores de las demás religiones, siguen cada uno fielmente sus propias creencias, puede ser que, exteriormente, parezcan tener poco en común, que están muy alejados los unos de los otros. Pero interiormente se parecen mucho más que cuando se juntan en unos acuerdos superficiales que dejan al lado la pregunta por la verdad. En el caso de que sigan cada uno su propia fe, se encuentran unidos en lo más hondo de su ser. Tienen la misma actitud fundamental, que es la fidelidad a las propias convicciones. Existe entre ellos una unidad invisible, pero real. Es tan real como el Espíritu de Cristo que actúa en ellos. Esta unidad puede manifestarse hacia el exterior. Los fieles de las diversas comunidades cristianas, por ejemplo, pueden dar juntos un testimonio de la caridad de Cristo a todos los no cristianos. Los seguidores de las religiones pueden dar un testimonio conjunto de amor y justicia en el mundo secularizado. Todos ellos pueden también unirse para la oración. Así dan un ejemplo importante de que la persona humana no se agota en la vida terrena, tiende hacia la trascendencia, es capaz de tocar al absoluto. Los cristianos rezan juntos por su unión, sabiendo que la unidad completa entre ellos, cuando se dé algún día, será fruto del Espíritu. Organizan, además, desde hace algún tiempo, encuentros con los seguidores de las otras religiones para rezar por la paz entre los pueblos. En sentido estricto no, rezan juntos, porque nadie puede entrar en las oraciones de los adeptos de otra religión, pero, están juntos para rezar, cada uno según la propia tradición religiosa. Nuestra oración nos recuerda que nuestra verdadera lengua madre es la alabanza a Dios, nuestra verdadera casa es el cielo.